Libro de Sofonías, que significa Dios cobija a su pueblo. Sofonías vivió en el tiempo de Jeremías, Habacuc y Nahum. Así como esos profetas, él habla en contra de los pecados del pueblo. Él profetiza el juicio sobre Judá y las naciones vecinas, así como también las bendiciones sobre la Jerusalén restaurada. Sofonías profetizó en los días de Josías, capítulo 1, versículo 1. Era tataranieto de Ezequías, capítulo 1, versículo 1, el mismo versículo, y por lo tanto de sangre real y pariente de Josías. Josías, en el 639 al 608 a.C., y después del reinado largo y malo de Manasés, hizo grandes reformas, Segunda Crónicas, capítulo 34, en las cuales Sofonías tuvo parte prominente. Así pues, esta profecía se dio muy pocos años antes de sellarse la suerte de Judá. Fue dirigido a Judá y a las naciones en general. El autor del libro fue Sofonías y escrito en Judá. Las palabras claves son el día de Jehová y remanente. Poco se conoce del autor Sofonías. 3 otros individuos del Antiguo Testamento comparten su nombre. Él rastrea su genealogía 4 generaciones atrás al rey Ezequías, 715 a.C., permaneciendo solo entre los profetas que descendieron de sangre real. Políticamente, la transferencia inminente del poder mundial asirio a los babilonios debilitó el dominio de Nínive sobre Judá, trayendo un elemento de independencia a Judá por primera vez en 50 años. El deseo del rey Josías por retener esta nueva libertad de los impuestos y del control extranjero, sin duda alguna lo llevó a interferir más tarde con el intento de Egipto por ayudar al rey de Nínive que huía en el 609 a.C. Esto lo encontramos en 2 Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 27. Espiritualmente, los reinados del hijo de Ezequías, Manasés, extendiéndose por más de 4 décadas, y su nieto Amón, del 642 al 640, durante solo 2 años, fueron marcados por impiedad y apostasía. 2 Crónicas, capítulo 21. Los primeros años de reinado de Josías también fueron caracterizados por la maldad de sus padres. No obstante, en el 622 a.C., mientras estaban esperando la casa del Señor, Hilcías, el sumo sacerdote, mientras estaban reparando la casa del Señor, Hilcías, el sumo sacerdote, encontró el libro de la ley. 2 Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Al leerlo, Josías inició reformas. 2 Reyes, capítulo 23. Fue durante los primeros años de reinado de Josías, previo al gran avivamiento, que este profeta de la 11ª hora, Sofonías, profetizó y sin duda alguna tuvo una influencia sobre las enormes reformas que Josías trajo a la nación. Pero los reyes malos antes de Josías habían tenido tal efecto en Judá que nunca se recuperó. Las reformas de Josías fueron llevadas a cabo demasiado tarde y no pasaron más allá de su vida. Algunas dificultades de interpretación, no hay muchas, pero podemos mencionar que el libro presenta una denuncia clara del pecado y una advertencia de juicio inminente sobre Judá. Algunos se han referido a la frase: devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Capítulo 3, versículo 9.
a la restauración de un idioma universal, semejante a los días previos a la confusión de idiomas en la Torre de Babel. Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Señalan que la palabra labios también es usada en Génesis capítulo 11, versículo 7. No obstante, es mejor entender el pasaje como apuntando a una purificación de corazón y vida. En cuanto a temas históricos y teológicos, podemos mencionar que el mensaje de Sofonías del día del Señor le advirtió a Judá que los días finales estaban cerca, a través del juicio divino por manos de Nabucodonosor. Sin embargo, también ve más allá de esto al cumplimiento lejano en los juicios de la 70ª semana de Daniel. Daniel capítulo 1, versículo 18, capítulo 3, versículo 8. La expresión día del Señor es descrita como un día que está cerca, capítulo 1, versículo 7, y como un día de ira, problema, turbación, destrucción y desolación. Sin embargo, aún dentro de estos oráculos de la ira divina, el profeta exhortó al pueblo a buscar al Señor, ofreciendo un refugio en medio de juicio, capítulo 2, versículo 3 de Sofonías, y proclamando la promesa de salvación final para sus remanentes. Cuando haya manifestaciones externas de avivamiento, se debe mirar más profundo para discernir los propósitos de Dios. Al observarse más internamente se puede calcular la seriedad del pecado. Es necesario que el mensaje del juicio de Dios se escuche. Sofonías predica tal mensaje al pueblo de Judá. Él es el profeta del día del Señor. Esta fue una época de cambio religioso porque Josías había purgado al país de lo que quedaba del culto a Baal y comenzó a restablecer la adoración al Señor, erradicando prácticas y atuendos paganos. Aunque había paz y prosperidad, también había decaimiento y disolución, a pesar de las reformas externas. El pueblo no deseaba aprender. Los tribunales no eran más clementes, ni los profetas más fieles, ni los sacerdotes menos profanos. Al contrario, la nación estaba diametralmente opuesta a Dios en cuanto a lo que él requería. Siendo un aristócrata, Sofonías no era un portavoz de los pobres. Él ha sido llamado cruel por predicar candentes mensajes de juicio y reproche, pero ofreciendo pocas esperanzas para corregir la situación inmediata. Sofonías presenta la severidad de Dios, indicando temor y aún terror. Sin embargo, ocasionalmente él deja ver vislumbres de la ternura de Dios, inspirando esperanza en los que responden a él. Gran parte de las bendiciones finales sobre Sion, pronunciadas en los versos 14 al 20 del capítulo 1, aún están por cumplirse, lo que nos lleva a concluir que estas son profecías mesiánicas que aguardan la segunda venida de Cristo para que se lleven a cabo. La importancia del libro en la Biblia es que describe, Sofonías se encarga de describir el castigo divino como algo que surge de la santidad de Dios. Como Dios demanda santidad y justicia de su pueblo, castiga a los que permanecen en el pecado y la rebeldía. Pero el Señor también es misericordioso y fiel a su promesa. Para el remanente fiel habría protección y consuelo cuando llegaran los días negros que se aproximaban. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y a los justos ratifica las promesas del pacto que hizo con Abraham cientos de años atrás. Gente de todas las naciones se reunirán para adorar al Señor. Capítulo 2, versículo 11. Su propio pueblo se renovará en su fidelidad. Capítulo 3, versículos del 11 al 13. Y el Rey de Reyes reinará en medio de ellos. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esta
pláticas sean útiles para los hermanos de la Iglesia Defensores de la Fe de Guayama y todo el público en general.